Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, no sé qué hora es. Bienvenidos sean todos a su programa Fe sin límites. Ay, Dios mío, Fe sin límites. Fe sin límites. A su programa Fe sin límites. Eso es su programa, es a su podcast. A su podcast. Fe sin límites. Así es. Uy, no. Ay, Dios Vienen mío. muy Estamos desanimados y Así es. desconcentrados. Sí. Plano. Amén, Ok, así es. Vamos a empezar otra vez. Buenas tardes o buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa. No es cierto, a su podcast. A su Así podcast. es, hermana. Fe sin Fe sin límites. límites. De la iglesia. Dios en las naciones. Ahorita Así sí. es. Ahora Así sí me es, salió. así es. Qué bueno. Me da mucho Amén. gusto que podamos estar aquí todos. No están los pastores, se fueron a su segunda o tercera luna de miel. ¿Y esta vez dónde? Pastora, sí, ahora se fueron a Están muy románticos. sí, a Dubái. A Dubái, sí. A Dubái se fueron la vez pasada. vez No, pasada. se fueron a Hawái, creo. Sí, ¿No? a Hawái. A No, Hawái. creo que se fueron a Dubái, no me acuerdo. Oh, Pero esta vez andan ahí por las islas griegas también. oh, wow. Y nos da mucho gusto que ellos paseen mucho. Quiere decir que esos contratos están llegando a la empresa del pastor. Y Amén. está muy bien. A la Glorificado empresa sea de la Así es. pastora Dios. también. Amén. Qué bueno. Y que viva el amor. Y que Que viva el amor. Esos son los resultados. Amén, es. así es. ¿Y usted qué dice? Sonó como la canción. ¿Y usted qué Ahora dice? no va a hablar nada. Ah, bueno. Ok. Ay, pues no me dijo. Dice que iba a agarrar su micrófono. Yo no sé si él iba a traer micrófono o no. Como aquí lo dejo y estamos compartiendo. Es mi Sí. esposito lindo que aquí está. Así es. Hola. ¿Cómo se dice? Es el alma de la fiesta. Así es. Ay, Bueno, Ay, hermano. hoy vamos a estar hablando de un tema que a nosotros nos da mucho gusto poder Amén. hablar de esto porque estamos hablando de lo que es la necesidad de la justificación para nosotros ser salvos. Y eso lo vemos en Romanos 1. Y uno de los versículos que es muy conocido, yo creo que por todos, y si no es conocido por usted, es Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. amén, Amén. así es. Amén. Y a ver, ustedes qué opinan sobre esto, qué es lo que tienen que, bueno, qué es lo que Dios les dice sobre esto también en su vida como cristianos. Amén. Realmente cuando hablamos de no avergonzarnos del nombre del Señor y del Evangelio, podemos ver muchos ejemplos. Incluso podemos ver ejemplos en la juventud, podemos ver ejemplo en las calles, en las mujeres, en los hombres en sí, porque llevar el Evangelio del Señor tal como lo describe su palabra es algo que tal vez, y yo sé que nos edifica, yo sé que nos renueva, pero yo recuerdo mucho cuando leía la parte en que el Señor le decía a sus discípulos: yo no vine a traer paz al mundo, yo vine a traer una espada. ¿Y por qué? Porque realmente es la forma en que nosotros vamos a encontrar conectarnos con la palabra de Dios, conectarnos con la salvación que solo Dios ofrece. Y es cierto, el Señor nos viene a traer una espada, y una de ellas es nosotros no avergonzarnos del Evangelio que Dios dejó. Realmente esto nos edifica, nos procesa, nos levanta, porque nosotros como sus hijos, Dios nos está diciendo: yo los estoy preparando para que ustedes sean mis guerreros, mis valientes, y todo basado en la palabra de Dios. Amén, así es, esto es muy cierto. Como cristianos no debemos de avergonzarnos porque estamos viviendo y estamos gozando de la paz, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha regalado, y no debemos de sentir ese miedo, ese temor en decir: soy cristiano, tengo un Dios vivo, tengo un Dios que es el Todopoderoso,
Y no nos dejemos de como apaciguar de las personas que quieran decir, es que son cristianos, ustedes son aburridos. No, al contrario. El decir que somos aburridos porque no hacemos lo que hacen las personas del mundo, eso no tiene nada que ver con el gozo, con lo que Dios, la alegría que Dios me ha regalado, con ser una nueva criatura. Y la verdad, este versículo es muy, muy importante. Y diría que es uno de los que debemos siempre nosotros llevar y guardarlo para nosotros y para siempre darlo a conocer a las personas. Incluso se me viene a la mente que cuando decimos no nos avergoncemos, y debemos de decir con criterio, con fortaleza y con esa certeza de decir sí soy cristiano y no me arrepiento ni me avergüenzo de lo que Dios hace en mi vida, porque yo soy una persona que soy un testimonio y que puedo llevar también a otras personas al camino que Dios nos está dando y que nos está guardando cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Hoy vamos a estar hablando del libro de Romanos y vamos a estar hablando del primer capítulo. Es una epístola, una carta del apóstol Pablo. Él escribió esta carta desde la iglesia de Corinto durante su tercer viaje misionero. El propósito de esta carta que él tenía era establecer un contacto, comunicación con ellos y así él poder tocar o abordar temas que eran importantes o que son importantes para la iglesia. Incluso hasta estos días, estos temas son importantes para nosotros también. El mensaje principal de esta carta de Romanos, en específico de este capítulo, habla del fundamento de la condición del ser humano y la revelación de Dios, preparando el rumbo de la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una necesidad de ser salvados y de ser justificados delante de Dios desde el principio de los tiempos. Desde que el hombre pecó, hay esa necesidad. Y eso está en este libro que estamos viendo, que nos está hablando que hay esa necesidad de ser justificados. Esa justificación y esa salvación que la humanidad está buscando. Porque aunque la humanidad no diga busco ser justificado o busco ser salvado, hay algo que estamos buscando y es precisamente eso, la salvación y la justificación por o a través de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Entonces de eso vamos a estar hablando este día en este libro de Romanos. Este capítulo empieza con una salutación y dice la palabra que es Pablo, siervo de Dios, apartado para dar a conocer el Evangelio. Habla de lo que dicen las Escrituras. Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Señor, que por gracia hemos sido salvos y llamados por Él para dar el mensaje de salvación. Escribe en la carta dirigida a todos los que están en Roma, dice que Dios los ha llamado a ser santos. Pablo ora por estas personas que están en Roma para poder visitarlos. Él quiere visitarlos para darse ánimos los unos a los otros. Él dice que sería bueno que él pudiera llegar a visitarlos para poderse animar unos a otros como creyentes. Él se siente en deuda con todos y hace hincapié en que no importa si son griegos o no griegos, si son sabios o ignorantes, él quiere ir para compartir las buenas nuevas. Los versículos 16 y 17 son claves en este capítulo porque nos hablan precisamente de la verdad del Evangelio, de lo que nosotros hacemos como cristianos. Dice el versículo 16: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Después nos habla de la ira de Dios contra la humanidad, pues es por su maldad que obstruyen la verdad. Cuando ellos están haciendo estos actos de maldad, están siendo una barrera para que la verdad quede ahí
como paralizada para que no se hable de la verdad. La verdad de Dios es evidente. Dios nos la ha revelado desde la creación. Dios ha revelado al mundo sus cualidades invisibles, su poder eterno, su naturaleza divina. Nosotros sabemos que Dios tiene una naturaleza divina. Todo esto es visible y nosotros podemos ver y somos testigos de ello a través de toda su creación. Por eso no hay excusa. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 1:11, y más adelante nos dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, que el Señor nos dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, vemos que esto pasa desde la antigüedad. El pueblo ha pecado, pero no quieren aceptar ellos que le han fallado a Dios. Ellos han pecado por no confiar y no creer, como sucedió con el pueblo de Israel. Ellos se perdieron en sus propias concupiscencias, en sus delitos, en sus pecados, en su falta de seriedad para con Dios. Ellos pecaron. Entonces esto no es nuevo realmente para nosotros. Hemos visto que el pueblo se ha perdido y ellos muchas veces no aceptan lo que ellos han hecho. En Romanos, si usted lee ahí en los versículos 28, 29, de ahí en adelante usted puede darse cuenta cuáles son las cosas que Dios dice acerca de todo eso. Dice desde el versículo 22 en Romanos 1, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo cosas creadas. Y de ahí en adelante habla de todas las cosas vergonzosas que el pueblo ha hecho. Y todos esos que practican, al último nos dice estas cosas y también las aprueban, están mal. Dice el versículo 32, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hermana María, a mí me gustaría saber de todo esto que nosotros ya hemos leído y que hemos estudiado, porque antes de dar este tema o de empezar a hablar de esto, nosotros hemos leído sobre esto, pero me gustaría saber qué significa o qué piensas tú que significa que lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación. Y aparte de eso también, ¿estoy prestando atención a esas señales? ¿Estamos nosotros prestando atención a esas señales? Claro que sí, hermana Norma. Quiero por favor que leamos el libro de Romanos 1:20, donde el Señor nos dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. Podemos ver cómo por medio de la creación divina que Dios hizo, nos demostró su gran poder, cómo las cosas invisibles se hicieron visibles. Y realmente yo puedo resaltar que el poder de Dios dio un soplo de vida. El poder de Dios hizo que fuésemos hechos del barro. El poder de Dios separó las aguas de la tierra. Y así Dios logró hacer tantas cosas en su creación, como el gran poder de Dios hizo que nosotros tuviésemos luz en medio de la oscuridad. El Señor creó los animales, tanto los terrestres como los acuáticos. El Señor creó el alimento, creó la noche, creó la luna, creó el sol. Podemos ver cómo el gran poder de Dios se manifiesta en lo visible. Entonces su naturaleza divina nosotros la podemos percibir
en la creación que Dios nos dejó, para que nosotros nos pudiésemos deleitar, para que nosotros pudiésemos honrar y glorificar el nombre de Dios. La creación de Dios es perfecta. Y claro que sí, es una gran pregunta cuando decimos, ¿estoy prestando atención a estas señales? Bueno, yo quiero decirle que Dios dejó un plan perfecto de salvación. Romanos 10, 9, 13, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente en cuanto lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Y desde mi punto de vista, desde mi propio testimonio, cuando conocí al Señor, cuando ingresó a mi vida, yo conocí del amor tan grande y tan misericordioso que me salvó y que perdonó mis pecados en la cruz. Desde que yo tengo todas este tipo de experiencias, realmente podemos ver que Dios dejó muchas señales en las que nosotros podemos fortalecernos, podemos basarnos, podemos edificarnos. Y una de ellas es la palabra que quedó para nosotros. Si nosotros vamos a la palabra, cuando tenemos diferentes tipos de frustraciones, gozos, porque incluso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos permanecer en oración, conectados en Él. Siempre debemos buscar en Él en nuestros momentos de todo tipo de momentos realmente. Cuando yo me siento débil, cuando yo me siento feliz. Cuando yo estoy feliz, yo puedo demostrarlo de una forma en que danzo, en una forma en que alabo al Señor, en una forma en que yo gratifico al Señor. Y créame que todas estas cosas me llenan de gozo, me renuevan, me edifican, cambian mi perspectiva. Y igualmente pasa cuando yo me siento en las debilidades. Dios en su palabra nos dice que nos fortalece, que nos edifica, que ya no soy yo quien vive, sino es Cristo en quien vive en mí, en Gálatas 2:20. En Isaías 41:10 nos dice: yo estoy contigo, no desmayes, yo te fortalezco. Entonces, ¿cómo no prestar atención a todas las señales que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros? Su palabra dice: ayudarás al prójimo. Y es algo tan reconfortante porque nuestro interior se llena de felicidad cuando nosotros podemos hacer un acto de bondad. ¿Cuántos actos de bondad hizo Dios mientras estuvo aquí? Su Hijo es el Señor Jesucristo. Entonces, nomás nos llenamos de gozo cuando nosotros lo podemos hacer. Imagínense cuánto más será para el Señor cuando nosotros hacemos la voluntad de Él como Él la dejó escrita en la palabra. Y de esa forma nosotros podemos glorificar el nombre de Dios con nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros reconocemos la grandeza del Señor y le damos honor. Vuelvo y digo, glorificarlo con nuestra vida siempre van a ser nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra adoración, nuestra alabanza. Siempre he sentido que he querido que el amor de Dios se represente en mí, pero siempre he dicho, no quiero que tal vez las personas vean a una persona, sino que vean a Dios. Entonces, en cada acto que el Señor nos ponga en nuestra vida, nosotros podemos glorificarlos. Incluso me gustaría compartir algo tan hermoso que me sucedió ayer. Estando con mi esposo en un supermercado, una persona se me acerca y me dice: oh, ¿llevas plátanos en el mercado? Yo dije, sí, me gustan porque son dulces, y incluso dije cómo los preparaba. Bueno, esta persona era un adulto mayor y cuando él fue a pagar su cuenta, creo que pagaba con una tarjeta que tenía un bono. Su bono ya no estaba, o tal vez no se lo habían depositado. Entonces yo vi cómo el Señor se fue y dejó su compra, y yo sentí en mi corazón, no,
Entonces yo le dije a la señora de la caja que yo pagaba lo que él llevaba y el señor regresó, empacó sus cosas, su mercado, su alimento y me dio un abrazo. Yo realmente me sentí tan gozosa en el Señor porque tal vez yo puedo estar en esa posición y yo voy a querer una mano. Entonces yo cuando recibo el abrazo de este abuelito, yo me siento tan reconfortante porque sentí que en el día ya había hecho una buena obra. Y así suele pasar. Dios nos pone pruebas en nuestro camino para, puede ser también, podemos sentir lo que puede ser para saber qué tanto tengo del amor de Dios. Y créame que me ha pasado en muchas ocasiones, pero también en muchas ocasiones tal vez no he demostrado el amor de Dios en otros ejemplos que me haya podido pasar. Entonces, podemos decir que nosotros glorificamos la palabra de Dios, el nombre de Dios en cada acto de bondad, en cada acto de misericordia con el prójimo. El Señor nos dice que nosotros nos gozamos en su palabra. Dios tiene para cada tiempo, en todo tiempo, una palabra que nos edifica y que nos levanta. Pero también tenemos que conocer realmente de Él y no de una forma intelectual. Cuando yo digo intelectual, puede ser una comprensión intelectual o una palabra teológica de cómo fue su naturaleza, cómo fue su proceder. Pero una cosa es lo que mis oídos puedan recibir, tal vez de afuera, tal vez del internet, tal vez de una persona que me habló, pero otra cosa muy diferente es cómo yo glorifico al Señor con mi vida. Y ahí está la gran diferencia de conocer un Dios de una manera conceptual, de una manera muy diferente a conocer un Dios que ya vive en mí, en un Dios que me levanta, en un Dios que me reconforta, en un Dios que me hace sentir gozosa, en un Dios, puedo decirlo también, que yo he podido sentir momentos donde me siento, lloro, pero de felicidad. Estoy sintiendo dos emociones en mi ser y realmente glorificar el nombre de Dios con mi vida es un acto maravilloso en el que yo puedo hacer para alabar el nombre de Dios. Por eso el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Realmente el amor de Dios enfrasca todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo. Por eso debemos honrar y glorificar el nombre con cada acto que nosotros hagamos en nuestra vida, porque estamos honrando al Padre que nos dio esa vida. Y también en mis momentos en que me he sentido gozosa en el Señor, también puedo decir que he tenido momentos en que mi corazón ha sido entenebrecido. Efesios 4:18 nos dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Bueno, he tenido momentos en que yo he sentido, a veces digo, Dios no me habla hoy, o no he sentido al Señor. No, muchas cosas de estas son por momentos en que podemos vivir en nuestra vida como cosas cotidianas. A veces sentimos este enfriamiento en el corazón, tal vez porque alguien nos dijo una mala palabra, alguien hizo un acto que no fue agradable. Yo puedo sentir tal vez orgullo, vanidad, todas las cosas que no provienen para edificar el nombre de Dios son cosas que nos hacen entenebrecer el corazón, que nos hacen no tener un entendimiento de Dios, sino que hacen que nuestro corazón tal vez tenga una frialdad, un apagamiento. Todo lo que proviene de Dios siempre será luz, siempre será verdad y siempre vendrá acompañado del Señor en esos procesos. Entonces, para finalizar, cuando mi corazón está contristado, yo siempre puedo decir: practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Recuerden que nosotros somos una nueva criatura en Cristo.
que las cosas viejas que en algún momento nosotros pudimos haber hecho mal, Dios nos las hace nuevas. 2 de Corintios 5:17. Realmente el poder de Dios nos demuestra cómo nosotros podemos vivir a través de la fe, la oración, el servicio, el amor al prójimo. Todo esto nos lleva a enfocarnos en el propósito de Dios, en el propósito que Dios quiere en nuestra vida, para donde el Señor nos encamina. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos edifica. Ahora la pregunta es, ¿he cambiado alguna verdad de Dios por una mentira conveniente? ¿Cuál es el costo? Sin darnos cuenta, cambiamos la verdad de Dios por cosas que nos parecen normal y decimos una mentira piadosa. Y es ahí donde Dios no le gusta. Debemos de ser honestos y evitar cualquier tipo de falsedad y glorificar a Cristo. Por más mentira que parezca, grande o pequeña, siempre la verdad va a reducir. Al vivir de mentiras se vuelve difícil de deshacer, porque el mentiroso tendrá que mantener y recordar cada vez para evitar ser descubierto. En Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. El costo por decir o hacer esto nos lleva al pecado, a poner una barrera contra Dios, con consecuencias negativas de perder la confianza, una deshonestidad y engaño. En Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominables al Señor, en cambio los que actúan con verdad le agradan. Así que mis hermanos, no debemos cambiar una verdad que es de nuestro Padre Celestial por una mentira que lo único que hace es dañarnos y hacernos caer cada vez más en cosas que no son agradables ante Dios. Por eso, mis hermanos, la invitación es a que no nos dejemos llevar por las mentiras convenientes, mentiras que para hacer sentir bien a otras personas, para sentirnos agradable ante un grupo de personas y dejar a un lado las cosas de Dios. Debemos siempre de andar con la verdad, de decir que somos hijos de Dios, que lo que Dios tiene para nosotros es algo grande. Entonces, esa es la invitación. También tenemos otra pregunta que nos dice: ¿qué cosas o personas tiendo a idolatrar sin darme cuenta? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi escala de valores? Es una pregunta que tiene bastante, pues es muy importante y debemos de responderla. Digo que es sin darnos cuenta, idolatramos a personas que son famosos por un grupo musical, por ser celebridades, por cosas materiales que buscamos solo enriquecer, tener un poder y adquirir bienes. Cosas de entretenimiento, pasatiempos, y dejamos de darle la importancia a Dios. Un versículo muy importante es Éxodo 20 del 4 al 5 y nos dice: no te harás ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás. Amén. Dios siempre ocupará el primer lugar en mi corazón. Es un tesoro valioso que cada día guardo. Es servir con amor y confiar en Él en todas las circunstancias, proporcionar una paz que supera el entendimiento y ayuda a mantener la calma, la esperanza en medio de la incertidumbre, mis hermanos. Por eso es muy importante y no nos dejemos llevar por seguir a imágenes, idolatrar a personas, ya que en este siglo XXI ahora es tan normal para algunas personas volverse tan fanáticos a imágenes, a personas que dan su vida, dan todo lo que tienen, hasta su dinero, dan sus cosas materiales por ir a un concierto, por seguir, por hacer sentir que esa persona es importante para ellos, pero no tienen ese corazón dispuesto y no abren sus ojos ante la verdad que es tener a Dios en su corazón, que es lo que tiene esa paz, ese regocijo, ese amor hacia nosotros. Y la invitación es a esa, a que no nos dejemos llevar por
ojo, por un corazón de idolatría, de cosas que el mundo nos ofrece para un gusto, una satisfacción. Así que, mis hermanos, eso es lo que tenemos para ahora. Y por otro lado tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo puedo volver a adorar al Creador más que a la creación en mi vida diaria? Debo de concentrar a través de la oración constante, en la lectura a la Biblia, y debemos de servir a los demás, dar una vida en obediencia, priorizar nuestra conexión espiritual, la meditación para hablar con Dios. Esto nos ayudará a crecer espiritualmente y a mantenerlo como tu máxima prioridad. Expresa gratitud y glorifícalo por quien es, reconociendo su grandeza y su poder. La adoración no solo se enfoca en lo que ha hecho, sino en su esencia. Así que tenemos que tener una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Tan solo es hacer una oración, pedirle, hablar con Él como si tú estuvieras viendo en presencia, pero lo que tenemos que hacer es con esa adoración y esa oración sincera, decirle lo que nosotros sentimos, lo que nosotros anhelamos con Él. Pero si no lo hacemos de corazón, vamos a hacer una oración en vano, porque no va a llegar a sus oídos. Entonces tenemos que adorar al Creador, más no a la creación, porque la creación es lo que Él nos ha dejado, como son la naturaleza, los animales y todo lo que está en este mundo. Pero tenemos que tener ese amor infinito hacia nuestro Padre Celestial. En mi vida diaria, claro que sí, tenemos que tener esa adoración, y pues gracias a Dios tenemos la respiración, podemos tener las cosas materiales, pero como decimos, tenemos que tener la adoración a nuestro Padre Celestial, hacia el Creador, porque Él es el que nos ha dado la vida, nos ha dado un hogar, una familia, un poder despertar, un poder decir gracias Dios Padre amado, porque hoy me puedo levantar, porque tengo salud, porque tengo un hogar, una familia, y no pensar en cosas de pronto en lo materiales, en lo que el mundo de pronto está ofreciendo. Entonces, mis hermanos, es eso lo que queremos y tenemos que hacer ante lo que Dios nos quiere dar. Entonces las invitaciones y lo que invitamos es a eso, a que tengamos que tener a Dios siempre en nuestro corazón como ese amor, ese primer amor, y como ese anhelo, que es lo que todos debemos de hacer para que nuestro Padre amado nos tenga ahí siempre en su corazón, que andemos por ese camino y por ese regocijo que es el que nos ha dado. Amén. Ok, ahora después de todo lo que nosotros ya hemos visto, de las preguntas que se han hecho aquí, nosotros también tenemos que ponernos a pensar y a meditar en por qué es importante entender la ira de Dios en este contexto, en el contexto de justicia y amor. La ira de Dios realmente, cuando nosotros si nos ponemos a pensar y a buscar bien y a estudiar bien la palabra de Dios y a meditar en la palabra de Dios, la ira de Dios no es un capricho. Esta ira de Dios surge como una respuesta del pecado. No es una respuesta explosiva como nosotros la tuviéramos por algo que nos hace frustrarnos, ni negativa. Cuando nosotros actuamos de una manera explosiva es sin pensar. Dios no actúa de esa manera. Es una expresión, la respuesta de Dios es una expresión coherente de su santidad. Dios no busca castigar, realmente no busca castigar a nadie, ni se complace en castigar a alguien o en verlo sufrir. La ira de Dios busca corregir, porque si nosotros nos acordamos, la palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios pide. Dice, si nosotros nos humillamos, si nosotros reconocemos que hemos fallado, entonces el Señor va a inclinar su rostro hacia nosotros.
pero es algo que a muchos en esta actualidad cuesta trabajo hacer. No es tan difícil pensar en algo como esto, el perdón. Cuando alguien nos hace algo, nos ofendemos y no somos rápidos para perdonar a alguien. Nos lleva tiempo perdonar a alguien, ¿verdad? Entonces, realmente, mire, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo esto, Jesús es quien carga con la ira que merecemos. Cuando Él murió, Él fue el que cargó con toda esa ira que nosotros merecemos para recibir un amor que nosotros no merecíamos por el simple hecho de ser pecadores. Porque nosotros somos pecadores, o sea, nacimos pecadores, nacimos con el pecado original. Entonces, Él fue quien cargó con toda esa ira, con todo ese rencor, con todo ese coraje, con todo ese odio, con toda esa crítica, con todas las cosas malas que pudieran existir o que existen para darnos un amor que nosotros no merecemos. Nosotros merecíamos tener esa muerte de cruz. Sin embargo, Él fue el que tomó ese lugar por nosotros. Ahora hay otra cosa. A veces la gente dice, es que como Dios puede ser tan malo y hacer esto, ¿no? O sea, cuando pasan catástrofes en cualquier lugar o cuando pasa alguna situación mala, es un Dios malo. No, Dios no es malo. Si Dios solamente fuera puro amor, ¿qué pasa con los papás que son demasiado permisivos y apacibles? Ay, sí, ay, no, nene, no, ¿por qué hiciste eso, nena? Ay, no, mira, no debiste haber hecho eso, o no, mira, tranquila, está bien, hiciste esto, va a pasar, ¿no? Hiciste algo mal como hijo, como hija, tranquila, esto va a pasar. Y no es así. Sería indiferente. Si eso pasara a Dios, sería indiferente al mal y al sufrimiento. Y nosotros no queremos que eso ocurra, porque como papás nosotros no podemos ser indiferentes tampoco a las situaciones que están pasando con uno de nuestros hijos, si sabemos que está equivocado, ¿verdad? Ahora, si Dios solamente fuera justicia, también sería como algo fuera de balance, sería implacable. No sé si la palabra balance entraría aquí en una cuestión que estamos hablando de que Dios es divino y es santo, pero sería Dios implacable y sería temible. Entonces, no quiere decir que nosotros no tengamos temor. Sí sentimos temor, pero es un temor como, me gusta muchas veces como mi esposo dice, es un temor reverente. No es lo mismo sentir o tener temor más bien a tener miedo. Tener miedo es completamente diferente. La plenitud de Dios es amar, es ser justo y es ser paciente. La palabra de Dios lo dice, Él es tardo para la ira y pronto para amar y perdonar. Y eso, si nosotros lo buscamos, está en Éxodo 34:6. Ahí usted puede encontrar bien la palabra de Dios, qué es lo que dice. Pero dice que Dios está ahí, presto para perdonarnos, y Él es paciente. No es como nosotros que nos hacen algo y luego nos enojamos, nos molestamos, nos airamos. Dios no es así. Dios es muy paciente y está ahí para perdonarnos. La ira es parte de la fidelidad de Dios hacia lo bueno y hacia lo verdadero. O sea, no es una ira de, ¿cómo se dice? No es una ira de, no sé, no puedo, como que no hay una palabra bien para expresarlo, pero si Dios se siente esa ira es precisamente porque estamos faltando o se está faltando a todo lo que Él ha dicho, a todos los principios, a todo lo bueno, o sea, que el mundo está cayendo en todo ese pecado. Entonces, pues, Dios tiene precisamente ese, pues creo que sí podemos decir que ese balance perfecto. Él es perfecto por eso, porque Él sabe en qué momento actuar y cómo actuar. Y me llamó mucho la atención esto de que lo que Dios hace o lo que Dios quiere es corregirnos. O sea, que aún en medio de esa ira, Él quiere corregirnos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros seamos corregidos,
podamos nuevamente enderezar nuestro camino y nuevamente volvernos a Dios y caminar conforme a su voluntad, con el único propósito de tener la vida eterna. Bueno, hemos visto este mensaje de Romanos y cómo sí es importante para nosotros el ser humano tener precisamente esa revelación de Dios y prepararnos para nuestra salvación. Si usted escuchó este mensaje, si usted se sintió tocado por este mensaje, le invitamos a que usted haga esta oración con nosotros y usted puede entregar su vida a Dios y Dios se encarga de todo. Usted lo único que tiene que tener es la disposición de entregarse a Él y Él va a hacer el resto. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Me reconozco, Señor, como pecador. Te pido, Señor, que tú entres a mi vida, a mi corazón este día. Te reconozco como Rey, como Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y que tú has resucitado, Señor, y que tú vas a volver, Señor, para juzgar a vivos y muertos, Señor, y que tu reino, Señor, no va a tener fin, Señor. Te acepto, Señor, y hoy te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, por aceptarme como hijo tuyo, Señor, y ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración, créame que hay una fiesta en el cielo este día y le damos la bienvenida a la familia de Cristo. Ok, bueno, pues gracias. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast de Fe sin límites. de la iglesia. Dios en las naciones. Así es. Bueno, nos escuchamos entonces. Que Dios le bendiga. Amén. No sabemos cuándo regresan los pastores de Luna de Miel, pero esperamos que sea pronto y que se sigan divirtiendo allá. Amén, Así es. Que nos traigan un souvenir. Van muy seguido de Esperamos, vacaciones. Así y nos es. traen souvenirs. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y que el Señor los acompañe en su luna de miel. Si es por el dinero, no se preocupen, aquí se lo pagamos. Ajá. Bendiciones y hasta luego. Bendiciones. Dios los bendiga.